retomo esta parte, Sí, que hablo sobre la reconstrucción del espacio que se hace a partir de las memorias de Alfonso Cuarón y de niño, y también fotografías, y sobre una extensa investigación que realiza el diseño de producción, que es Eugenio Caballero, y precisamente tratan de representar, ¿no?, la parte del espacio interior, que sí tiene que ver también con un imaginario social y colectivo de cómo era la vivienda en esa época. Y bueno, de manera general esta cuestión de la arquitectura, donde interviene la cultura, el espacio o el hombre, ya como digamos un trinomio que es el que articula cada una de estas pues vivencias, lo que sería no solo el espacio interior, sino la parte urbana, a través de los objetos, los espacios, el contexto, donde pues empieza a construir e interpretar, ¿no?, la parte del espacio, ordenándola, que tiene que ver con la domesticidad a través del tiempo. Y bueno, centrándonos un poquito de manera general o particular, esta cuestión de la arquitectura interior, que a través del uso de los artefactos, de los objetos, los valores que les atribuimos y las significaciones que pueden tener cada uno de estos, pues van generando precisamente una intervención y van construyendo a su vez el espacio mismo, generando precisamente un continuo proceso de interpretación, modificación y simbolización del entorno. Esto tiene mucho que ver con códigos pues de todo tipo, ¿no? De cuestiones sociales, cómo nos podemos nosotros desenvolver, eh, digamos, en el espacio público, o cómo nosotros nos desenvolvemos en un espacio más íntimo, que es la casa, cómo si tenemos cierto código podemos entender a lo que se refieren las personas o entender alguna situación o cosa diferente, ¿no? Si no tenemos el código, pues a veces nosotros podemos carecer de un entendimiento de la situación, pero todo va a partir de estas cuestiones, ¿no? De los signos, de los símbolos, cuestiones incluso un poco de la semiótica. Pero bueno, esa no es la cuestión principal aquí, sin embargo, sí tiene mucho que ver precisamente en cómo se van configurando los espacios. Y a partir de esto, bueno, se gesta un discurso tridimensional, hablando a partir de las cuestiones formales, cuestiones históricas, que vamos a retomar aquí un poquito de cómo se van relacionando, por ejemplo, la casa barroca con lo que sería la casa del siglo XX, a partir de, bueno, necesidades estéticas, funcionales, conceptuales, tecnológicas incluso, y también la búsqueda de identidad y valores a través de el establecimiento del espacio interior como un constructo social, a través de, bueno, las interacciones de las que ya hablamos anteriormente, que tienen que ver con estas coexistencias entre el pasado, el presente e incluso el futuro, hablando de perspectivas de diseño. También esta cuestión de una atribución de valores, tanto funcionales, estéticas e incluso emocionales. Por eso a veces los espacios interiores o incluso los objetos tienen valores más allá de los que han sido pues objeto, ¿no?, de inicio de producción, que nosotros mismos les vamos otorgando. También lo que serían los objetos, por la naturaleza que tienen, tendrán diferentes niveles de intervención dentro de los espacios, ya sea por sus dimensiones, por su escala, por el valor que tiene, por el valor que le otorgamos nosotros y precisamente por esos significados y sentidos que van adquiriendo a través del tiempo y precisamente en la configuración del espacio. Ahora, si nos empezamos a centrar en lo que sería la temática de la casa, pues estaríamos hablando que es la unidad social básica. En esta cuestión, pues el espacio doméstico, estaríamos refiriéndonos como a aquel espacio que ha sido dominado, que está, digamos, siendo ordenado por la persona, aquel espacio en el que nosotros ya tenemos cierta jerarquía sobre él, y entonces pues va marcando nuestra vida cotidiana, ¿no? Y nos genera también una relación pues muy directa entre lo que sería la casa, la calle y la ciudad, porque compartimos rasgos, a lo mejor cuestiones a lo mejor, un poco más íntimas, más privadas, una escala inmediata, pero nos habla sobre formas de habitar
Claro que dependiendo del conjunto o la familia donde nos encontremos, estas formas de habitar pues irán cambiando, modificándose un poco, ¿no? Sobre todo, bueno, esta vida cotidiana que tiene mucho que ver con estas dimensiones, tanto la cuestión económica, geográfica, sociocultural, arquitectónica, la parte histórica, que ahorita vamos a ver un poquito de esto, y la cuestión de la dimensión estética. Todas estas dimensiones pues interactúan, ¿no?, entre estas tres grandes escalas de las que estamos aquí mencionando, y como menciona González Ochoa, precisamente Alberti y Palladio pues consideraban la casa como una pequeña ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque está estructurada con diversos elementos que van a su vez gestando pues microcomposiciones. Incluso hay algunos autores que hablan sobre microcosmos, hablando, digamos, si nos vamos acercando a una escala, pues también hay microestructuras, ¿no?, que van haciendo esta organización, microorganización, y bueno, la ciudad también como una gran casa, haciendo lo contrario en cuanto a la escala. Y entonces, pues estaríamos haciendo referencia a estas cuestiones de formas de habitar, cómo habitamos. Cada una de las personas o individuos tenemos diferentes maneras, aunque dentro de nuestro grupo social en el que nos desenvolvemos, que es la familia, pues vamos adquiriendo, ¿no?, esos ciertos códigos que se van heredando, ya sea a partir de apropiaciones, o como Pierre Bourdieu hablaba sobre la cuestión del hábitus, empezar a adquirir como que estos elementos que tienen que ver con las apropiaciones, la percepción, esquemas básicos precisamente de la percepción del pensamiento y de la acción, que tienen que ver con introyectar valores y sobre todo, bueno, actividades, ¿no? Y esto precisamente nos lleva a un consumo del espacio, cómo nosotros estamos consumiendo el espacio, pero también cómo los objetos que articulan cada uno de los espacios de la casa nos permiten hacer uso de este. Entonces, estaríamos hablando que tanto la forma arquitectónica más la realidad dinámica del espacio nos estarían hablando sobre esta habitabilidad, ¿no? Cuestiones tanto tangibles como intangibles, o en este caso, la cuestión formal y la cuestión cualitativa. Ahora bien, si ya estamos adentrándonos a esta cuestión de la casa, hay diversos autores que tratan sobre esta temática, ¿no? Por ejemplo, Witold Rymszynski tiene un texto que es sobre la casa, idea de un habitar, y él menciona que la casa se vuelve un medio arquitectónico en el que la cultura e idiosincrasia de una persona y o familia, refiriendo, bueno, a comportamientos, costumbres, interpretaciones, etcétera, pues se ven reflejadas. También en la casa es donde se desenvuelven sus conceptos y manera de hacer y de cómo vivir. Las formas de habitar se heredan entre los miembros de ese núcleo, es decir, bueno, estas prácticas de vida cotidiana de las que hemos estado hablando en estos momentos. Y ahora, digamos que la cuestión de lo cotidiano, pues habla sobre una historia, ¿no? Hace rato, no sé si alcanzaron a escuchar esta parte en las que les decía que esta cuestión de la memoria, del mundo de la memoria, pues refiere a estas cuestiones de los sentidos. Estos estímulos que día a día nosotros vamos teniendo desde que crecemos, desde que nacemos, perdón, hasta que morimos, vamos generando esta memoria olfativa, memoria de lugares, memoria del cuerpo, de gestos, de la infancia, de los placeres, que precisamente nos llevan a identificar a la casa como este espacio de acogimiento, ¿no? Y precisamente esta relación entre los espacios interiores, pues van generando prácticamente una capacidad que tienen los espacios en sí mismos para expresar aquella forma de recogimiento. Entonces estaríamos hablando precisamente que nos vamos adentrando a una vida privada. Ahora bien, si ya empezamos a aterrizar un poquito más sobre la cuestión de la película, del contexto, pues estamos hablando de que es una casa unifamiliar, estilo Art Deco, en la colonia Roma. Esta colonia, pues recordaremos que surge a principios de siglo XX, y precisamente este estilo, como diría Israel Katzman, es un movimiento de transición, ¿no? Precisamente con características sincréticas entre lo que sería la búsqueda de
identidad nacionalista, que sería el movimiento nacionalista, donde se trata de retomar esta cuestión del neocolonial y lo precolombino, pero a su vez la transición con el movimiento del funcionalismo y racionalismo. Entonces, fue un estilo que precisamente tuvo ciertas características particulares, que si bien no tuvo un impacto tan fuerte como el funcionalismo, pero sí tuvo varios pues, aciertos. Incluso se dice que legitimizó el uso del concreto y precisamente a finales de la década de los 20 se constituye como un sinónimo de vanguardia, ¿no? En este caso, bueno, se van modificando los sistemas constructivos, se suple lo que serían los techos de viga, y se van haciendo a partir de concreto armado y cuestiones también tabique reforzado con castillos, traves, precisamente esto, y genera que se reduzcan los grosores de los muros, modificando las dimensiones de la vivienda y por lo tanto el diseño. Entonces, dentro de esta cuestión, pues encontramos muy, digamos, desarrollado el estilo entre 1925 y 1940, donde, bueno, la cuestión de la simplicidad de las formas a través de los remates y escalonamientos de las fachadas, la cuestión de la decoración, la parte de la herrería, diseño incluso de lámparas, bancas, elementos de ornato que van a tener precisamente la característica de formas pues muy geométricas, ¿no? Y el uso del bloc de vidrio pues empezarían a darle mayor cualidad a lo que sería precisamente este estilo. También, bueno, las fachadas se enriquecerían con remates escalonados, ornamentos precisamente con diseño geométrico. Además se utilizaría el uso de azulejos, texturas contrastantes en los aplanados, se utilizarían rodapiés, marquesinas, paneles decorativos, precisamente en los que sobresaldría la parte de la herrería, ¿no? Tanto en barandales, en puertas, en ventanas, y también se hablaría de una calidad en los diseños de pisos, de plafones, en los muros, en las escaleras, y sobre todo empezamos a ver estos detalles, ¿no? Precisamente estaríamos hablando que es un estilo que sería un sinónimo de modernidad, estaríamos hablando de elegancia y moda. Hay algunos autores que dicen que se pierde este carácter de la sensualidad que tenía el estilo predecesor, el Art Nouveau. Sin embargo, bueno, aquí estaríamos hablando más sobre esta cuestión de la elegancia, ¿no? La cuestión de la decoración geométrica y, bueno, como ya lo mencionaba, el uso del concreto y del acero. También, bueno, cuestiones muy particulares tendría esta cuestión de la simetría, la parte del azulejo como ornato, que estaría muy utilizado. Se dice que en la reconstrucción para generar esta cuestión de la casa, la producción de diseño de producción, perdón, mandaron poner el azulejo, ¿no? El que tenemos en el piso, en la película, y entonces, precisamente que se trató de poner a gente especializada de cómo se utilizaba en aquellos momentos, ¿no? Para, pues, darle también mayor realce de cómo era este proceso. Y, bueno, en particular, esta charla tiene que ver con algunas consideraciones de la Casa Mexicana a través de la historia y cómo se ve representado en el esquema pues de configuración del espacio. Por ejemplo, si hablamos de la casa barroca, estaríamos haciendo referencia a 3 puntos. Uno, primero, áreas de servicio son articuladas por un patio interior. Recordemos que antes el esquema pues era de un patio central, ¿no? A lo mejor aquí ya se pierde esta cuestión, incluso ya lo de las casas porfirianas con un patio, pues también se pierden por la lotificación que existe en ese entonces, pero mantenemos un patio interior. También existen áreas interiores-exteriores, que estas daban cabida a las principales actividades domésticas y por lo tanto también existía una cierta nulidad en la intimidad y privacidad de la servidumbre. Ahorita lo vamos a ver cómo se ve esto todavía reflejado, ojo, en un esquema de una casa de siglo XX.
Y en el siglo XVIII, pues estaríamos hablando que a partir de las reformas borbónicas que surgen, pues se genera esta reestructura de la familia, donde se hace esta separación precisamente de los miembros de la familia con respecto a la servidumbre. Y por lo tanto, pues deriva en que se genera una separación de los ámbitos, tanto los públicos como lo privado, que nos llevaría precisamente ya a una mayor búsqueda de vida privada e intimidad. En este caso, bueno, si hacemos referencia a lo que sería el espacio de la casa, precisamente estaríamos viendo que el patio es el que articula, ¿no?, las áreas de servicio. En este caso, bueno, estaríamos viendo que también el patio nos permite tener el acceso y en la parte posterior, pues tenemos como que todos estos espacios que nos van hablando precisamente sobre las áreas de apoyo, áreas de servicio. En este caso, bueno, la cocina que tenemos en la parte posterior derecha, que mantiene el esquema antiguo de la casa, y en la parte posterior, que me parece que no, bueno, lo tengo en una imagen más adelante, en este elemento, en este bloque, pues tenemos lo que sería el área de servicio, donde está, perdón, el baño de la servidumbre, y en la planta alta donde estaría ubicados sus dormitorios. Pero, bueno, también se empiezan a adaptar de acuerdo a las necesidades del momento. En este caso, bueno, en 1920 ya se empieza a generar esta idea del garage, donde precisamente nos empiezan a modificar esto del objeto más grande que tenemos en casa, ¿no?, que sería el automóvil, precisamente donde se generaliza a partir de 1920, y a partir de lo que serían los comerciales, publicidad de los almacenes, se empieza a hacer esta promoción del uso de nuevos tipos de bienes que nos hablan de un nuevo estilo de vida, ¿no? Y bueno, a partir de aquí, pues el garage empezará a hablar sobre la cuestión del automóvil, esta cuestión de la idea del anhelo de un estatus económico, sobre todo eso. Si vemos la película, pues estamos viendo incluso tres automóviles, ¿no? Incluso tienen diferentes caracteres. Uno, bueno, es este auto que vemos, que generalmente, bueno, lo usaba el padre, ¿no? Posteriormente se ve un coche un poco más compacto, por lo tanto más pequeño, de un color más claro, y también vemos un Volkswagen, ¿no?, un bocho, mejor conocido, y que también nos habla de esta cuestión de la servidumbre. Tenemos 3 niveles de usabilidades dentro de este objeto, y precisamente estaríamos hablando que también el automóvil nos genera un entorno de aislamiento, un entorno, digamos, privado, donde de alguna manera, bueno, el ruido y el clima, pues digamos que están externos a, ¿no? Incluso Lourdes Cruz, ella trabaja mucho sobre arquitectura y vida cotidiana en siglo XX, pues habla sobre esto, que el automovilista se protege del entorno aislado en la medida en que va dentro del automóvil. Y bueno, a partir de esto, pues ya el automóvil empieza a generar una serie de modificaciones dentro del esquema de la casa mexicana, precisamente cambiando tanto la fisonomía de la casa como incluso el de la ciudad. También, bueno, estaríamos hablando sobre esta cuestión de los interiores-exteriores, las partes de las actividades domésticas. Si bien hemos visto la película y estamos hablando de una clase social media alta, ¿por qué? Bueno, porque tenemos el personaje de Cleo, que es quien pues prácticamente ella junto con la otra persona de servicio, pues hacen todas las labores, ¿no?, prácticamente de limpieza, del cuidado de la familia, de la cocina, bueno, de preparar los alimentos, de limpieza, de incluso ir por los niños, o sea, todas estas dinámicas, ellas empiezan a llevarlas a cabo. O esta cuestión precisamente de cómo se van relacionando, ¿no?, los espacios, la cocina que tiene este acceso, digamos, un acceso de servicio, donde tienen estas correlaciones entre el interior y el exterior, hablando ya sobre pues estos esquemas de la cocina a partir de los estudios de Christine Frederick, donde habla sobre la economía doméstica, sobre todo en la casa,
que serían, bueno, digamos que el planteamiento inicial para lo que sería la cocina integral. Y bueno, también en la parte de abajo donde tenemos esta imagen, que es prácticamente un exterior, pero es interior porque sigue estando delimitado, ¿no? Ya sea por ciertos elementos que nos hablan sobre un contexto pues más inmediato. Los elementos nos van configurando estos ámbitos de acciones. No podría decir propiamente de uniactividad, porque son diversas actividades las que se llevan a cabo. Sin embargo, empezamos a identificar estas correlaciones. También esta cuestión de la falta de intimidad y privacidad en la servidumbre, pues tiene que ver mucho esta cuestión del cuarto de servicio, cómo generalmente se colocaban, digamos, separados de la casa, ¿no? Dentro del esquema arquitectónico, ubicados, bueno, al fondo del terreno. Si estaban en planta alta, pues precisamente tenían su escalera, como es en este caso, y por ejemplo, en la planta baja, pues tienen su baño, ¿no? Entonces, bueno, a partir de o a través del patio de servicio, ellos pueden llegar a este tipo de espacios y sin embargo también carecen un poco de privacidad. Si bien están ajenos a lo que sería la estructura principal de la casa, pero dentro del mismo lenguaje, incluso dentro de la misma narrativa y del guión, nosotros alcanzamos a ver que dentro del diálogo, pues le dicen, ¿no? Que seguro la señora de la casa las está observando y entonces deberán de apagar la luz. Entonces, también esta cuestión de la intimidad no se percibe tanto en lo que sería el mundo del servicio. Ahora, bueno, aquí tenemos este bloque donde les comentaba que está, digamos, el baño de servicio, el baño para ellos, las escaleras y arriba pues llegan ellos a lo que serían su dormitorio. Permítanme un momento porque esto ya se inhibió. Y bueno, de alguna manera podemos identificar que también la cuestión de la vegetación juega un papel primordial, ¿no? ¿Por qué? Porque descansa un poco en estas ideas, por ejemplo, del siglo XIX, que se empiezan ya a proyectar estas cuestiones de los espacios de contemplación. Mucho tiene que ver con el diseño de jardines o de áreas verdes. Entonces, en este caso, pues a lo mejor sí tenemos un poco de vegetación que nos permite, darle como estas correlaciones y descansos visuales con respecto a los grandes bloques de concreto. También tenemos esta cuestión de la reestructura familiar, los roles pues ya se van enmarcando. Tenemos en el momento en que está toda la familia viendo la tele, digamos que si analizamos un poco la microconfiguración de esta imagen, podemos identificar que los dos sillones son los que nos van marcando la pauta, ¿cierto? Pero también tenemos un tapete que es el que va delimitando cierta zona donde se puede realizar o llevar a cabo una actividad, pero todos van, digamos, enfocados o dirigidos hacia lo que sería la tele, que en este caso sería el artefacto principal, que surge, bueno, mediados del siglo XX, donde precisamente empieza a generar una revolución social, ¿no? Y en este caso muy particular, la lectura que nos da la imagen, pues es que, digamos que los usuarios o los dueños de la casa, pues están en un nivel superior y Cleo, que es la parte de la servidumbre, pues está en un nivel inferior, ¿no? Entonces, también como los objetos y los elementos se van acomodando para hablarnos y decir de una manera a lo mejor pues asignada cómo se está consumiendo el espacio. Incluso, bueno, en la parte de abajo tenemos esta idea de dónde la parte de la servidumbre consume sus alimentos, ¿no? En la cocina. Y en contraposición, pues tenemos a lo que serían los dueños de la casa en este antecomedor, donde pues ya estamos hablando un poco de una configuración pues más ordenada, más estructurada. Más adelante hablaremos un poco sobre el diseño de mobiliario
que nos habla ya sobre otras dinámicas y estaríamos precisamente haciendo esta separación entre lo que serían los dueños de la casa y lo que sería el servicio. También, bueno, la separación de los ámbitos, tanto en lo público como en lo privado, estaríamos hablando que precisamente las escaleras nos generarán esta división de, pues prácticamente de los ámbitos entre la sala y lo que sería el comedor. Prácticamente aquí lo vemos muy marcado en esta imagen y cómo se generan estas transiciones, aunque sea en un abierto, digamos, continuo, que nos permite de alguna manera identificar una fuga visual. Y en este caso también muy particular, donde tenemos el comedor y donde sería el antecomedor. Si hemos visto la película, podríamos identificar que realmente no hay ninguna escena en la que este espacio, por su naturaleza, sea usado. Generalmente vemos que, digamos que los usuarios habitan este espacio y es prácticamente el que se utiliza tanto en la mañana como en la tarde y precisamente incluso en la noche, ¿no? Entonces vemos cómo los objetos, los elementos, pues de alguna manera nos van hablando de unas historias, de ciertas narrativas. En este caso muy particular vemos precisamente cómo se habla sobre este espacio que se abre precisamente para generar un carácter un tanto comunitario, pero respondiendo a lo que sería la reunión familiar. Y la parte de la cocina, cómo se va conectando con lo que serían los ámbitos, pues a lo mejor públicos, semipúblicos, la parte de la cocina, que es un ámbito un poco más, pues digamos, privado, y en este caso estaríamos diciendo que también ya empezamos a tener estos espacios de apoyo que existían desde la casa barroca, de la alacena, por ejemplo, en cuestiones de funcionalidad, nos permitiría precisamente hacer uso de un carácter semipúblico, pero con un espacio multifuncional, ¿no? Precisamente a partir de lo que serían los electrodomésticos que nos permitirían sustituir las labores manuales por operaciones ya mecánicas que empiezan a eficientar las actividades. Incluso en las habitaciones se hacen unas proyecciones muy rápidas de lo que sería la configuración de cada uno de estos espacios. Sin embargo, bueno, se habla ya de una necesidad muy individualista. Entonces, vemos cómo va avanzando este esquema de vida, sobre todo donde cada miembro reclama su espacio privado e íntimo, ¿no? Y precisamente en este caso muy particular, lo que sería la habitación del matrimonio, en este caso la recámara conyugal, pues desde el siglo XIX se convirtió o tiene esta característica de ser un recinto sagrado, precisamente donde es lo más privado posible y donde se representa en sí el centro de la familia, ¿no? Como esta cuestión simbólica de la vida conyugal y que sin embargo vemos que por cuestiones de circunstancias, pues no solo personales, ¿no? Sino ya realmente a partir de las revoluciones sociales culturales empiezan a modificarse estos papeles y este esquema de lo que sería la vida familiar, la cuestión simbólica conyugal, se empieza a romper este esquema de vida. Incluso también hablamos o identificamos estos perfiles de usuarios, ¿no? Identificamos cómo van ubicando a la niña en su espacio muy particular, identificamos todos estos objetos que nos hablan precisamente sobre este nivel de usuario, este tipo de usuario, las características y contraponiéndolo con lo que sería la habitación de los hijos, ¿no? Entonces, hablamos también de caracteres e identidades muy diferentes, pero que se ven reflejadas dentro de cada uno de los espacios. Ahora, también dentro del siglo XIX encontramos que el estilo es el neoclásico, precisamente a partir del carácter de importación, pues encontramos mucho mueble de tipo Reina Ana, estilo Chippendale, el victoriano,
quedando aún así reminiscencias del barroco. Ahorita vamos a ver por qué me refiero a esto en esta presentación. Incluso, bueno, inspiraciones para las pequeñas áreas como el gabinete, las salas íntimas, surgen las bibliotecas. Recordaremos que ya para este siglo XIX, pues ya se había trabajado la cuestión del concepto del confort, que viene en el siglo XVIII. Posteriormente, bueno, estaríamos entendiendo que se genera una mayor separación de los ámbitos, identificar en planta baja la cuestión social y en planta alta las áreas más íntimas, como los baños y las habitaciones. Y a partir de aquí, pues también se estarían gestando más las relaciones exteriores-interiores, incluso desde el comedor y la cocina, ¿no? Precisamente tener estas fugas visuales que nos empiezan precisamente a relacionar con el exterior e incluso un poco con estos descansos y espacios de acogimiento visual, ¿no? Empezando precisamente también a conectar los espacios para generar una mayor funcionalidad. Por ejemplo, aquí identificamos qué tipo de mobiliario es. En algunos casos pudiéramos pensar que es un estilo pues Chippendale, por ejemplo, y sí, definitivamente, se le llama mid-century porque empezamos a identificar ciertos estilos, no solo que tienen que ver con las cuestiones de las reminiscencias del neoclásico, sino que también tienen que ver con muchos de los esquemas que se empiezan a abordar a partir de las cuestiones de la Bauhaus, por ejemplo, cuestiones también de la funcionalidad, cuestión de la estética, cuestión de la producción en masa. Y si nos fijamos aquí, es exactamente el mismo tipo de mobiliario. Este tipo de credenzas es de un diseñador, Eugenio Escudero, y mucho del mobiliario que encontramos en la casa es de él. Incluso también se encuentra o se identifica mucho mobiliario de Van Beuren, que si hacemos un recuento histórico, pues encontramos, ¿no?, que vienen, digamos, de cuestiones de la Bauhaus y cómo empiezan a interpretar la cuestión, pues también de la búsqueda nacionalista, ¿no?, que se retoman algunas cuestiones precolombinas o prehispánicas, en este caso, y encontramos a muchos diseñadores que empiezan a intervenir cada uno de estos espacios a partir de los objetos. O, por ejemplo, también encontramos otro tipo de dinámicas de objetos. En este caso, bueno, desde las cuestiones de lo que sería objeto barroco, como es el que tenemos del lado derecho, o incluso una silla que sería casi que de estilo renacentista, que puede ser a finales del siglo XIX, donde podemos hablar también sobre lo que habla Jorge Francisco. Él menciona que la modernidad precisamente provocó una especialización de los usos y formas de funciones del habitar doméstico, que incluso hablaba sobre una separación, un divorcio entre los objetos, entre el mobiliario. ¿Por qué? Pues porque identificábamos también que no solamente se buscaba una cuestión de modernidad, sino que precisamente se trataba de retomar incluso la cuestión de la herencia. Entonces, precisamente en el espacio que nosotros estábamos interviniendo, o en este caso el espacio que se está analizando, pues podíamos precisamente ver el movimiento moderno a través del mobiliario, pero también contra el mobiliario tradicional, que era el que se heredaba, ¿no? Entonces, en este caso, Adolf Loos menciona, y se los voy a leer porque se me hace una cita bastante interesante, dice que cada mueble, cada casa, cada objeto cuenta una historia de la familia. Verdad es que en la casa no había estilo alguno, sin embargo, tenía un estilo, el de sus habitantes, el estilo de la familia. Entonces, a veces nosotros podemos decir que es un poco complicado definir un estilo muy particular, incluso hasta podríamos decir, es ecléctico, porque tiene diversos estilos. Sin embargo, pues es también muy subjetivo. ¿Por qué? Porque cada una de las familias precisamente tienen sus códigos, cada una tiene sus valores, cada una tiene su forma de visualizar e interpretar los espacios.
Entonces, precisamente Adolf Loos menciona esto, ¿no? El estilo es el de la familia, es precisamente el estilo del habitante. Incluso dentro del siglo XIX, que se trata de obtener un espacio privado y que en el siglo XX precisamente se logra, pues tiene que ver con esto, ¿no? Cada uno de los espacios íntimos y privados, pues tienen la huella característica de la persona que los habita. Incluso, bueno, también esta cuestión de los microespacios y microambientes que se empiezan a desarrollar a partir de estos pequeños espacios como pequeñas salas de estar o estas bibliotecas nos permiten empezar a desarrollar otro tipo de espacios que incluso se dice que la biblioteca era utilizada primeramente por el padre de familia, ¿no? Como que era de estos espacios que sí tienen un rol o tenían un rol de género, sobre todo tenían, y que actualmente pues ya están más abiertos, ¿no? al uso de todos los habitantes de la casa. En este caso, bueno, también la cocina, que como les comentaba hace rato, esta cuestión de la funcionalidad, donde tiene la conexión directa con con la alacena, permite precisamente esta funcionalidad y sin embargo este tipo de espacios actualmente pues ya casi no los encontramos. ¿Por qué? Porque se han ido adosando al espacio directamente de la cocina. Ahora también, bueno, tenemos esta cuestión de la conexión de los espacios, la funcionalidad, ¿no? En este caso, bueno, prácticamente podríamos estar diciendo que tenemos la misma imagen, pero en una tenemos a uno de los habitantes con la puerta abierta y en la otra carecemos del habitante con la puerta cerrada. Entonces, empezamos a identificar precisamente cómo se separan los ámbitos a partir de los objetos, porque en este caso pues estamos hablando de una puerta, ¿no? Que nos permite la conexión visual, pero también la conexión, digamos, dentro del esquema arquitectónico de la casa. Esta cuestión de la mayor separación de los ámbitos, pues digamos que se mantiene desde el siglo XVIII, esta idea de posicionar o de ubicar la cuestión social en la planta baja y en la planta alta precisamente ubicar lo que serían las habitaciones, los baños o incluso esta nueva área que surge para la cuestión de la televisión y que es muy particular, ¿no? Para la vida un poco más privada doméstica. Y es sobre todo esta cuestión del área social ubicada al frente de la casa, pues tendría mucho que ver con esta idea del esquema de la casa porfiriana, pero ya no con patio. ¿Por qué? Porque a partir, bueno, recordemos un poco que después de la independencia que se genera esta cuestión de la desamortización de los bienes de la iglesia, pues empiezan a lotificar, ¿no? Todos estos terrenos y posteriormente los grandes terrenos que se dedicaban hacia la construcción de casa, pues empezaron a verse reducidos y entonces los terrenos pues cada vez iban a ser pues más angostos, por lo tanto se iban a empezar a gestar digamos cargados hacia una colindancia y ubicar las áreas sociales de frente, enfrente de la casa y ubicar digamos los de servicio en la parte posterior. Aquí, por ejemplo, tenemos esta cuestión de la organización doméstica moderna. En el siglo XIX, pues estaríamos precisamente hablando de las casas desplantadas a un costado del terreno. Y esto nos llevaría a un acceso lateral. Luego, posteriormente, surgiría el vestíbulo como elemento de distribución ya a finales del siglo XIX y que ya digamos que entra muy fuerte a principios del siglo XX. Y esto permitiría que se privilegie el área social, ¿no? Precisamente ubicándola al frente de la casa y los espacios íntimos en la planta alta o en la parte posterior, si es que hubiera sido de una sola planta, y la servidumbre al fondo, que es como se mantiene el esquema de la casa que se presenta en Roma. Entonces, precisamente aquí vemos cómo estos esquemas de la casa mexicana del siglo XIX también se siguen reflejando dentro de la casa Art Deco. Ahora, el vestíbulo como elemento de distribución, pues aquí encontramos que es el remate visual desde el acceso,
pero es el que articula de alguna manera, ¿no? Genera esta simetría dentro del espacio y también genera estas conexiones verticales, no solamente horizontales, y también empieza a desarrollar, aquí digamos que juega un papel muy importante, sobre todo como objeto arquitectónico. Entonces, imagínense si no tuviéramos aquí este objeto arquitectónico, posiblemente se percibiría el espacio muy vacío, carente tal vez de sentido, carente de identidad, e incluso, pues a lo mejor que rompe un poco con el estilo del Art Deco. Esta imagen en particular se las quería poner porque dentro de la película recordarán que el padre de familia se va, la familia, digamos, hace un viaje y cuando regresan, así está la casa, ¿no? Entonces, de alguna manera puede parecer como una metáfora e incluso si hiciéramos una lectura semiótica de la construcción del espacio y de cómo está articulado en este momento, pudiéramos hacer referencia que la falta de los libreros nos está haciendo una referencia a una falta de esta estructura, ¿no? O sea, la estructura, digamos, del padre de familia, del que era en ese entonces el jefe de la casa, el que llevaba a cuestas a la familia, y que sin embargo, bueno, se va y entonces deja sin estructura, prácticamente sin pies ni cabeza la casa, pero el hecho de que se queden ahí los libros, pues nos da una lectura de que el conocimiento ahí se queda, ¿no? A lo mejor se pierde una estructura, pero el conocimiento, que es lo importante, ahí está. Entonces, es reestructurar y generar otra dinámica de vida. También, bueno, la imagen del cuarto de servicio, que precisamente se encuentra al fondo del predio, en la planta alta, y sobre todo ya llegando un poco en estas cuestiones del siglo XX, hablando sobre todo que el confort está ligado a la tecnología, sobre todo por el desarrollo pues, de los electrodomésticos, la cuestión de tecnologías en materiales. Recordemos que a finales del siglo XIX se inventa la baquelita, si mal no recuerdo es el primer polímero sintético que surge, y a partir de ahí empieza a haber una revolución, ¿no? En lo que sería la parte de los termoplásticos, por ejemplo, y entonces a mediados del siglo XX empieza a haber toda esta revolución, a generarse, por ejemplo, inyecciones de mobiliario en una sola pieza, y encontraríamos ahí, por ejemplo, la silla tulipán o la Phantom, que, bueno, nos habla, ¿no?, sobre esta cuestión revolucionaria de los materiales y que bien viene a impactar, pues, en el diseño y construcción de todos los objetos. O sea, desde la cuestión de los sartenes, cuestiones de lo que serían tazas, platos, el mobiliario, las mismas alacenas, todo esto vendría a influir mucho en lo que sería el confort, la configuración de la casa. Ahora, la televisión, pues prácticamente lo que les decía, a la mitad de la segunda, perdón, en la segunda mitad del siglo XX, estaríamos hablando que la televisión empieza a generar esta mutación social donde precisamente se incorpora dentro del ámbito doméstico y pues digamos que la familia se empieza a reunir alrededor de este aparato, donde pues precisamente se hace esta idea de una supuesta convivencia. Y se dice supuesta convivencia de acuerdo a Lourdes Cruz, porque pues prácticamente en teoría convivimos los unos a los otros, se gesta esta interrelación interpersonal, pero a la vez estamos absortos en el contenido que no nos damos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor. Por lo tanto, bueno, la aparición de la tele provoca que se crea este cuarto de TV o sala de estar. Y precisamente, bueno, se convierte en un gran atractivo, ¿no? Digamos que se pasa de largo lo que sería el radio, antes con estas tertulias que se hacían alrededor del radio, pues conforme va pasando el tiempo, pues van pasando, ¿no? Primero el fonógrafo, luego el radio, luego la televisión, pero también se tiene esta idea de que el mundo penetra en el hogar.
digamos que lo público empieza a inmiscuirse en el espacio privado. Y entonces, bueno, el espacio privado, pues precisamente era solamente el espacio público del grupo doméstico. Y pues prácticamente estaríamos también hablando que dentro de los espacios pues más privados también se encuentra una compartimentación más específica, ¿no? Incluso dentro de la casa no se ve tanto este esquema religioso, sin embargo, dentro de la idiosincrasia y dentro de la identidad que tenemos como mexicanos, pues sí se hace presente. Alcanzamos a ver por lo menos aquí un crucifijo que está a la mitad de la habitación, que eso, bueno, nos habla un poco de estas cuestiones religiosas, cuestiones de jerarquizar en esta cuestión, pero pues también la televisión, ¿no? Por ejemplo, la cuestión individualista, ya no solamente es una televisión que tenemos en la casa, sino que se va ampliando el contenido, vamos ubicando una televisión en cada una de los espacios, y entonces precisamente el espacio ya no solamente es íntimo, sino que es privado. Entonces ya empieza a adquirir esta cualidad más específica. Incluso dentro de la evolución, bueno, de la casa de los 60, 70, recordemos que si estamos hablando de que esta casa posiblemente se construyó en la década de, bueno, yo creo que a mediados de los 30, la película pues hace referencia al año 70, 71, pero digamos que dentro de esos años pues hubo una evolución, perdón, de la casa a partir de esta revolución cultural que se gesta, sobre todo a partir del rol de la mujer, ¿no? De los derechos de la mujer, del uso de los anticonceptivos, de la revolución social, cuestionar precisamente el rol de la pareja y de la familia. Se empieza también a dar un boom en lo que sería el crecimiento poblacional, y esto generaría una fuerte demanda de servicios, ¿no? Sobre todo, pues también estas demandas traen problemas. Pero en este caso, bueno, se sufre un poco en los cambios culturales y sociales, sobre todo, bueno, si sumamos esta la cuestión de los avances tecnológicos, la mutación de lo que significarían los sistemas o medios de comunicación, cada vez más esta tendencia de la individualidad, el creciente consumo para lo que sería el culto hacia el cuerpo, transformaciones de las relaciones familiares, como lo vimos con esta cuestión del divorcio, la separación de los padres, esta cuestión del control, bueno, de la natalidad, empieza a haber toda una revolución, ¿no? Sobre todo enfocado un poco hacia lo que sería la mujer, en este caso de que la mujer empieza a subirle, digamos, la altura a lo que serían las faldas, se empiezan a maquillar. Ya habíamos visto que ya en México se tenía el derecho a votar. En este caso, bueno, también se empieza a cuestionar mucho el término de pareja. El matrimonio como institución ya se empieza a volver frágil, y la convivencia familiar paulatinamente se hizo más informal, ¿no? Anteriormente, pues incluso se hablaba de usted a los padres, y conforme va pasando el tiempo, pues estas dinámicas van cambiando. En este caso, bueno, como les decía, cambió el concepto de la tradición familiar como el núcleo de la sociedad, y la lectura del espacio, precisamente esta pérdida de estructura que venía pues ya con muchos años, muchos siglos de anterioridad, cómo se va perdiendo, y nos lleva precisamente a una lectura de la mujer como cabeza de familia, ¿no? La mujer que empieza a pues adaptar un rol y a adoptar un rol que le era negado, tal vez no por ella, sino por la sociedad, y sin embargo, ante la situación, pues tiene que ir, digamos que retomando ciertos valores, ciertas configuraciones de los espacios, ciertas dinámicas, y por lo tanto, pues en siglo XX, pues prácticamente se dice que se genera la conquista del espacio doméstico a partir del uso y manejo de las microconfiguraciones dependiendo de las necesidades. En una parte de la historia, no sé si recuerdan, ya cuando regresan del viaje, el padre se va,
que ellos modifican las habitaciones, cambian los cuartos. Entonces, la habitación que antes era de los papás, pues se convierte en la habitación de uno de los hijos, ¿no? Entonces, también cómo se van adaptando y se vuelve flexible el espacio. Ojo, eso es una cualidad que tiene el diseño del espacio interior, por eso es efímero, por eso de alguna manera no encontramos muchos ejemplos de espacios, digamos, vivos, latentes, a excepción de algunos, por ejemplo, tipo Casa Luis Barragán, pero porque se convierten en museos y la idea es tratar de mantenerlos. Sin embargo, en una casa normal, común y corriente, pues los espacios se van modificando. ¿Por qué? De acuerdo a las necesidades. Si antes era una pareja y después tiene niños, pues entonces cierto tipo de mueble empieza a cambiar, o por ejemplo, los colores, o si hay personas de la tercera edad. Entonces, si se fijan, va cambiando cada vez que las circunstancias pues ahora sí que lo marcan. Incluso la tecnología creo que es el elemento latente que está cada vez más modificando el uso de los espacios. Y pues prácticamente ya nada más cerrar con esto de esta cita de Richard Neutra que dice: el hombre no es un simple espectador, sino parte integrante de su ambiente. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Les pongo un poquito de las fuentes de consulta por si les interesa. Pueden encontrar algo de la información aquí en estos autores. Gracias. Bueno, muchas gracias, Elisa, por intervención. No sé, vamos a abrir el micrófono, ¿no? Para que puedan interactuar con nuestra invitada. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a nuestra invitada? Sí, ¿alguien quisiera preguntar algo? Vamos a ver que pueden hacerlo por el chat o pueden pedir, digamos, levantar la mano y les damos la palabra, ¿no? En el chat, Blanca Ruiz Esparza, ¿no? Díaz de León, ¿no? Nos dice: felicidades a la doctora Elisa por darnos a conocer una descripción de un momento histórico del diseño del espacio doméstico. Yo también te felicito, Elisa, muy buena ponencia, ¿no? Es algo que yo, digamos, tal vez no lo había reflexionado tanto, es último que dices, ¿no? Muy importante, ¿no? De cómo diseño de interiores es muchas veces efímero, ¿va? O sea, es una arquitectura efímera porque muchas veces no dura, digamos, no tiene la temporalidad de la arquitectura, vamos, de la obra arquitectónica, vamos a decir así, en todo su contexto, ¿no? Y este diseño de interiores es un poco más efímero, pero digamos, no por ello deja de ser importante. Ajá. Vamos a darle la palabra a Liz. Puedes hablar, Lidia. Hola, Lisa, muchas gracias. Me gustó un montón, aprendí. Puedes subir tu volumen porque no se escucha casi. Ok, a ver, ¿ahí mejor? Sí. Sí, mucho mejor. Muchas gracias. Decía que disfruté mucho la presentación, a pesar de que de pronto ya es Roma tan tratado y tan abordado, pues sí tienen más elementos siempre que ver. Me gustaría saber tu opinión sobre cómo estos espacios diferentes que nos compartes significan tan distintos elementos para dos mujeres, ¿no? Pensando como el espacio doméstico, privado, es por excelencia femenino en estos supuestos, como para dos mujeres sigue siendo tan distinto, ¿no? Por un tema de clase social. Esto que decías de cómo la servidumbre al fondo, arriba, o sea, cómo incluso todos estos ángulos nos revelan tantas cosas a pesar de ser dos personajes femeninos. Eso por un lado, y por otro quería hacer una aportación. Cuando hablabas de la recámara conyugal y estas reflexiones, quería compartir que
bueno, en la Constitución mexicana al menos, en el artículo 4, que es el que da el derecho a la vivienda, dice tal cual que tenemos derecho a la vivienda digna y decorosa. Y si pensamos como este término de decoroso, ¿qué quiere decir lo decoroso? Pues se refiere precisamente a que haya una recámara conyugal, es decir, para que las actividades maritales estén separadas, ¿no? Del cuarto de los niños. Entonces, bueno, pensaba que eso es lo decoroso en términos constitucionales, pues, y eso como aportación, porque tú me aportaste que Chip 'n Dale tiene otro significado que es este creador de estilo Thomas Chip 'n Dale, y yo lo tenía en un significado poco decoroso. Así que muchas gracias por todas tus aportaciones. Nada, de nada. Pues fíjate que se me hace muy interesante precisamente este punto de vista que tienes, porque sí, dependiendo del rol que se tiene dentro del espacio, el consumo del espacio es diferente. En este caso, cuando hablamos al principio de la presentación sobre las actividades domésticas, estaríamos, por ejemplo, ¿qué tipo de actividad doméstica es para Cleo y qué tipo de actividad doméstica sería para la dueña de la casa, ¿no? Entonces, ahí estamos, digamos, evidenciando pues una serie de actividades, actitudes, pues ahora sí que incluso de objetos, ¿no? Los que se utilizan dentro del espacio. En este caso, el tipo de experiencia que tiene la servidumbre con respecto al espacio tiene otras denotaciones y connotaciones. Entonces, ahí estaríamos hablando también, pues sí nos estaríamos metiendo cuestiones sociológicas, antropológicas, y con estas cuestiones, pues un poco de semiótica, ¿no? Porque no lo podemos decir a ciencia cierta hasta que no estamos en los zapatos de la persona. Sin embargo, estas dos perspectivas sí nos hablan de dos tipos de consumo del espacio totalmente diferente. Entonces, como bien lo dices, a lo mejor se han hecho muchos análisis de la película, se han hecho muchas críticas, muchas reflexiones. Sin embargo, creo que esto es como un granito de arena, ¿no? A lo mejor generar otro tipo de reflexión con respecto a un área disciplinar, en este caso que es en el mío, que es el espacio interior, y sin embargo siento que todavía me falta mucho, ¿no? Por ejemplo, a ciencia cierta desmenuzar cómo está estructurado el comedor, si estamos hablando de un estilo mid-century, pero a la vez estamos, digamos, componiéndolo con una interrelación con el estilo barroco, pero a la vez con la parte del Art Deco y con ciertos elementos que tienen que ver con la casa, pues en general, desde la barroca hasta la moderna, ¿no? Entonces, son muchos elementos que sí se pueden seguir analizando, pero se me hace muy interesante tu comentario sobre esta cuestión de las situaciones ambivalentes, ¿no? de los usuarios. Muchas gracias. Gracias, Lidia. Y, muy interesante, ¿no? ¿Cómo se puede hacer, digamos, una lectura a partir de, digamos, de este diseño de interiores, ¿no? Y la película Roma, digamos, da para mucho, ¿verdad? Entonces, sí, bien es cierto que ha sido ya muy trabajada, ¿verdad? Desde que salió, digamos, a la luz la película, ¿no? Fue una película que, pues, sí representó por su grado, ¿no? De nivel técnico principalmente, ¿no? Un paradigma, ¿no? Vamos a decir así, dentro de la cinematografía mexicana, y eso nos habla, ¿no? Del impacto que tiene, digamos, el cine todavía en nuestros días. Hay muchas lecturas que hay que hacer todavía, a pesar de que ya se han hecho varias, ¿no? Sobre la película, ¿verdad? Ya más hechas por especialistas, ¿no? De determinados temas, y yo creo que sobre todo de especialistas que vayan más allá del cine. Para poder, digamos, ver los aportes, ¿no? De la película en otros ámbitos, con un carácter interdisciplinario, transdisciplinario, ¿no? Y esta lectura que nos hace Elisa sobre, digamos, la lectura que se da sobre el espacio interior,
en este set, ¿verdad? Porque recordemos que la casa de Alfonso Cuarón que se retrató fue principalmente, digamos, un set, porque, digamos, la casa original solamente se retomó, digamos, la fachada, ¿verdad? Porque ya la casa interior ya no estaba, digamos, apta para poder reflejar lo que realmente era la casa de Alfonso Cuarón cuando él habitó en los años 70. Entonces tuvo que reconstruir este set en una casa que iban a demoler en la colonia Narvarte. Y ahí se rehizo, ¿no? Lo que fue la casa como era actualmente, ¿no? La casa como era en ese momento, perdón, la casa de Alfonso Cuarón. Pero aún así es tanto el grado de detalle de cómo reconstruyeron, ¿verdad? Cómo era la casa de Alfonso Cuarón en los años 70, que es un muy buen ejemplo, ¿no? De cómo eran las casas en aquella época, ¿verdad? Porque es muy fidedigno, ¿no? Se trajeron, digamos, muebles de diferentes partes de la República que antes pertenecían, digamos, a esa casa, digamos, original. Entonces se trató el director, Alfonso Cuarón, de ser, digamos, detallista al máximo extremo, ¿no? Que realmente no fuera lo más que se pudiera aproximar a esa casa que él había habitado. Y esto hace que sea un referente, digamos, inigualable, ¿no? Para poder saber cómo eran las casas en los años 70 en la Ciudad de México, sobre todo con esas características que mencioné Elisa, ¿no? Que son casas muy particulares que se dieron a mediados, sobre todo a mediados del siglo XX, ¿no? Con ese patio, digamos, que está a un costado, ¿no? Y que se diferencia mucho de las casas que vinieron, digamos, posteriormente, ¿no? Todo esto, ¿no? Te da una lectura y la película pues da para esto y para más, ¿no? Otras lecturas que se tienen que hacer, ¿no? Desde otras disciplinas, más allá de la cinematográfica, que desde luego ha sido la que más ha abordado, ¿no? En la película, pero que, digamos, nos permite tener, digamos, esa pertinencia, ¿no? De poder acercarnos a esta película y poder establecer este diálogo entre disciplinas, ¿no? Y cómo los aportes que se tienen, digamos, entre una y otra son fundamentales. En ese sentido, Elisa, me gustaría que nos comentaras cómo el diseño de interiores se apoya del cine, ¿no? Para poder desarrollar toda su teoría, ¿no? De interiorismo. ¿Cómo se apoya, cómo los especialistas, ¿no? De diseño de interiores se apoyan en el cine muchas veces, ¿verdad? Para desarrollar su trabajo. Pues tiene que ver mucho con esta cuestión de la representación y lo que sería con respecto al imaginario social, ¿no? Imaginario colectivo. O sea, recordemos que de alguna manera, o sea, siguen siendo representaciones, pero, sin embargo, sí son una fuente de material. Por ejemplo, cuando yo hice la tesis del doctorado, muchas de las casas de la investigación hemerográfica que se hizo, pues se encontraban a lo mejor dos fotografías, ¿no? de los interiores. Y a lo mejor una planta arquitectónica. Pero no había más, o sea, digamos que el lenguaje descriptivo de los espacios era muy escasa. Entonces, la idea de realmente hacer una búsqueda, por ejemplo, por el medio de la cinematografía, nos permite identificar esta narrativa secuencial tridimensional, cosa que, por ejemplo, en material hemerográfico o bibliográfico se carece de eso. En este caso muy particular, yo te puedo decir que una de las casas que utilicé para lo de la tesis fue la casa de Silvia Pinal, que fue de la década de los 50 por Manuel Rosen, y que de alguna manera las dos películas que se grabaron en esta casa, que fue la de María Isabel y María Isabel II, por decirlo de alguna manera, nos permiten identificar precisamente estas interconexiones entre los espacios, las narrativas, las vivencias. Retomando un poquito el comentario de Lidia hace rato sobre esta percepción del espacio desde diferentes puntos de vista, también tienen que ver con cómo se reconstruyen los espacios dependiendo de las dinámicas de uso que se tienen. Por ejemplo,
Si se le pregunta a la servidumbre cómo está estructurada la cocina, pues a lo mejor nos va a saber definir, ¿no?, a ciencia cierta cómo era el mueble o qué actividades hacía. Si le preguntamos, no sé, a la dueña de la casa exactamente sobre la funcionalidad de la cocina, posiblemente no tenga o carezca de esa experiencia, ¿no? Entonces, tiene que ver también precisamente con eso, consumo del espacio, identificar no solamente las narrativas, sino las microconfiguraciones, estilos, qué tipo de estilo de, por ejemplo, de mobiliario, decoración o arquitectura tenemos presente. ¿Por qué? Porque todo eso nos va a dar una lectura a lo mejor un poco más completa. Digo, también es cierto que los interiores para las escenografías pues están manipulados, ¿no? No propiamente representan lo que era en la época, pero pudiera ser lo más acercado posible que se pudiera tener. Por eso, para hacer una investigación, en este caso muy particular hacia los interiores, no nos podemos basar solamente en una película. Tenemos que hacer investigación de campo si lo permite. Lo malo es lo que les comentaba anteriormente, los interiores generalmente son efímeros, entonces casi nunca encontramos casos originales, casi siempre está muy, digamos, modificado y no lo digamos solo por cuestiones de mobiliario ni equipamiento, sino también la arquitectura interior. A veces nada más de una casa podemos mantener la fachada, ¿no? Entonces, es hacer, en este caso, si se puede, investigación de campo. Hacer incluso investigación, por ejemplo, hacia los habitantes. Hacer un levantamiento, ¿no? Digamos, etnográfico. Y luego también cuestiones de búsqueda bibliográfica y hemerográfica para identificar cómo era la cuestión histórica y cómo era en el contexto inmediato. Si estamos hablando de la década de los 20, es necesario hacer digamos, un flashback para identificar lo que hubo en 1920, pero como en esta película, ¿no? Que estamos hablando de una casa de la década de los 30, pero que trae reminiscencias desde la casa barroca del siglo XVI, ¿no? Entonces, sí es un trabajo muy arduo para los que nos dedicamos a esto, pero yo siento que vale la pena, ¿no? Porque también podemos aportar mucho en cuestiones de conocimiento del diseño interior, cuestiones sobre todo historiográficas, porque todavía se carece mucho de este estudio. Eso a mí me motiva mucho, la verdad, porque todavía tenemos que hacer como un rompecabezas, ¿no? Entre buscar en historia del arte, historia del diseño industrial, historia de la arquitectura, y entonces tenemos que tratar de amalgamar y pues la parte de la historiografía del interiorismo, en este caso mexicano, de la casa mexicana, pues nos permite, ¿no? Como ir puntualizando un poco más estos esquemas. Entonces, te podría decir, doctor, que pues el ICINE nos aporta cierto material, ¿sí? Es tanto a lo mejor acústico, como era la acústica en ese entonces, la cuestión de la iluminación, los sistemas de iluminación, identificar tal vez algunos sistemas constructivos, algunas cuestiones formales, la cuestión de la funcionalidad, qué tanto el mobiliario era de importación o si se adaptaron muchos modelos para lo que sería diseño mexicano, y prácticamente como que todas estas narrativas, ¿no? Estas microconfiguraciones de las que hablamos. Qué interesante, ¿no? Incluso cuando yo estaba viendo tu ponencia, yo que he estado, digamos, muy cerca, ¿no?, de diferentes analistas cinematográficos, me he dado cuenta, ¿no?, que aunque tú estás haciendo una lectura, ¿no?, de esos diseños de interiores que se presentaban en la película, muy bien, muchas de las interpretaciones que tú dabas podrían ser propias de un analista cinematográfico, ¿verdad? Entonces, ¿a qué es lo que yo me refiero? O sea, muchas veces el analista cinematográfico requiere este tipo de conocimientos como el que tú tienes, ¿verdad? De arquitectura de interiores, ¿verdad? De diseño de interiores, para poder interpretar bien a bien y fehacientemente lo que trata de construir ese universo cinematográfico el director, ¿ah? Porque muchas veces no tienen ese, digamos, esa información adecuada, ¿no? Para poder dar cuenta, ¿no?, de
de muchos de los elementos que tú por tu formación, pues sí los, digamos, sí los puedes detectar, sí los puedes leer, ¿no? Y que si bien es cierto, ¿no? Un análisis cinematográfico lo lee desde otro enfoque, muchas veces es importante tener ese tipo de conocimientos para poder enriquecer y complementar esos análisis cinematográficos que se hacen, sobre todo de espacios tan representativos en la historia del cine como, digamos, se está convirtiendo, digamos, ¿verdad? Que aunque a pesar de que tiene pocos años, ¿no? De haberse estrenado la película, ¿no? Pues es una película que sí, digamos, por el grado de difusión y grado de penetración que tiene, ¿no? Y como les digo, el alto nivel técnico que tiene, porque si bien es cierto puede haber análisis a favor, en contra, etcétera, ¿no? Sobre la misma película, lo que nadie puede negar es que tuvo un alto nivel, digamos, técnico, ¿verdad? Y tecnológico, ¿no? En la hora de hacerla, ¿no? Entonces, el grado de detalle fue, digamos, muy bien, cuidado y fue muy meticuloso. Entonces, en ese sentido, ¿no? Muchos de los elementos que tú aportas, también yo creo que aportan al análisis cinematográfico. Retomo un ejemplo, por ejemplo, lo que decías tú de la alfombra, ¿no? En la sala, ¿no? De la casa, ¿no? Cómo se delimita el espacio con una alfombra, ¿no? O el tipo de mobiliario, ¿no? Que se tenía y la posición de la misma, digamos, protagonista de la película, ¿no? Que ella no tenía un lugar para sentarse dentro de la sala, ¿no? Sino que se sentaba en la parte inferior, ¿verdad? En el piso, ¿no? Y eso más demostraba, digamos, una jerarquía, ¿no? Dentro de las relaciones sociales, ¿no? Que había, ¿no? Dentro de esa familia. Entonces, esto habla, ¿no? De cómo también, digamos, desde la parte espacial, también se puede, digamos, nutrir los análisis cinematográficos en el otro sentido, ¿no? No solamente el cine aporta, ¿no? A la arquitectura, sino la arquitectura también aporta al cine, ¿no? Porque en este caso es fundamental entender, y yo creo que hoy en día tenemos que verlo de esa manera, ¿no? Cómo hay diálogos entre disciplinas, más que verlas como separadas o independientes, ¿no? Entonces, muchos diseñadores de producción, ¿verdad? Que es una disciplina, vamos a decir, en el plano académico muy joven, ¿verdad? Porque antes no se enseñaba, no había escuelas, ¿no? Para ser diseñadores de producción, ¿verdad? Son más bien del siglo XXI las pocas escuelas, ¿no? Que existen y vayan surgiendo. Sí, digamos, a pesar que es una disciplina, ¿no? Que surge más o menos en los años 30, 40, ¿no? En Estados Unidos, se empieza a reconocer el papel que tienen, ¿no? Los diseñadores de producción. Pues muchas se nutren, ¿no? De lo que antes eran los arquitectos, hablas hablado de los diseñadores industriales, ¿no? Y los historiadores del arte, ¿no? Muchos de estos eran, digamos, los que posteriormente en la práctica se iban a convertir en diseñadores de producción, ¿verdad? Entonces, reconocer, digamos, ese diálogo que hay entre el diseño de interiores, ¿no? Y, y lo que es el cine, ¿no? A partir del diseño de producción, digamos, es muy importante también, ¿no? Para poder fortalecer y poder, digamos, seguir, digamos, profundizando en esos temas y poderlos seguir desarrollando, tanto desde el ámbito cinematográfico como desde el ámbito arquitectónico. Yo creo que es algo muy importante y que se ve, digamos, ir impulsando este tipo de temas. Y viendo, digamos, esto, ¿no? Y adentrándonos un poquito más en la película, ¿qué tanto Alfonso Cuarón realmente logró retratar cómo eran las casas de la Ciudad de México de los años 70? Si es fiel la reproducción que hace Alfonso Cuarón en su película de cómo eran las casas en aquellos entonces, porque ya pasó medio siglo. O sea, parece que fue ayer, pero ya pasó medio siglo de la casa que quiso reconstruir Alfonso Cuarón y no ha de haber sido fácil encontrar el mobiliario y el tipo de arquitectura tal cual, ¿no? Como él la vivió. Yo creo que sí, sobre todo porque también el diseño, sí, la parte del diseño de producción tiene mucho que ver también con esta cuestión no solamente de investigación, sino que creo que también funge un poco como el curador de arte, ¿no? O el comisario. O sea, en esta cuestión de precisamente tener o conjuntar saberes que posibiliten precisamente una exposición de un espacio, ¿no? O sea, incluso desde el manejo del montaje, de la representación, de la construcción, y sobre todo si estamos hablando sobre
un imaginario sociocultural. Creo que sí se hizo una buena investigación, a mi parecer, sobre todo también porque si no pueden caer en un falso histórico. Y entonces eso también impactaría mucho dentro de la veracidad y del aporte que tiene la película. Entonces, sí creo que se hizo un buen análisis. Dentro de lo que yo conozco, y fue un poquito de lo que les quise compartir, identifico muchos elementos de lo que sería la evolución de la casa mexicana en esta configuración. También dentro de la arquitectura de Art Deco encontramos todavía muchos ejemplos en pie, donde podemos identificar muchos de estos elementos, ¿no? Y sobre todo también sí grabaron las imágenes de la fachada en la casa de enfrente, tengo entendido, y si en esa casa no había habido intervenciones, pues a lo mejor también de ahí retomaron un poco, ¿no? El esquema de la casa tipo, y entonces retomar estos elementos arquitectónicos para reconstruirlo, ¿no? Entonces, yo sí creo que sí se hizo o sea, vaya, hicieron su chamba, Eugenio Escudero, en la cuestión del diseño de producción. Sí, claro, digamos, muy importante y cómo esto, y yo creo que es algo que hay que resaltar, ¿no? De parte de cómo se concibió, digamos, esta película, que básicamente está basado, tanto el guión como muchas de las cosas que nos muestran ahí, en la memoria de Alfonso Cuarón. Prácticamente eran sus recuerdos los que trataron de materializar, ¿verdad? A la hora de grabar, ¿no? Esta película y de construir los espacios que fueron retratados por la cámara. Entonces es algo, digamos, muy importante, ¿no? La importancia de la memoria. Y tú lo mencionabas en algún momento en tu exposición, cómo también es importante hacer otro tipo de investigaciones, más allá de las documentales, otro tipo de investigaciones etnográficas, y entrevistar a las personas, etcétera. O sea, mucho de esto también es parte del trabajo de un diseñador de interiores. No solamente es basarse en documentos, etcétera, ¿no? Sino también ir a campo y ir a entrevistar a las personas, ver cómo viven, etcétera, y a retratar, ¿no? Estos lugares. ¿Qué nos puedes hablar de esta importancia de estas técnicas, ¿no? Para poder desarrollar la arquitectura de interiores. Pues mira, de entrada lo que se tiene que hacer es esta cuestión de la experiencia. O sea, el director, y tengo entendido que también el director de diseño de producción, vivieron en una casa similar. Entonces, de alguna manera también tienes ese plus, ¿no? Ese conocimiento extra de lo que era una casa, vaya, Art Deco. Posiblemente en su momento, siendo niños, y a lo mejor nosotros también, si tratamos de ponernos en sus zapatos, posiblemente si no estamos en el mundo de la arquitectura o el diseño, para nosotros nuestra casa pues, es una casa, ¿no? Y ya, o sea, no le identificamos estos elementos de que si tiene ciertos elementos escalonados, de que si es geométrico, de que si es Art Deco, que si es Art Nouveau, que si es Chippendale, o sea, no lo sabemos, ¿no? Porque precisamente desconocemos de ese código del que hablaba al principio. Pero si ellos como usuarios. Entonces desde ahí ya tenemos información que a lo mejor yo como diseñadora o investigadora carezco porque yo no tuve esa experiencia de vida, ¿no? O sea, desde ahí. Entonces, por eso la cuestión de la investigación etnográfica, pues es muy importante, ¿no? O sea, en campo, si no tengo la oportunidad de ver el espacio, pues por lo menos al habitante, tratar de pues ahora sí que captar todas estas ideas de la memoria y de la experiencia. Porque al final de cuentas nosotros como profesionales que intervenimos el espacio interior, pues nos dedicamos y nos abocamos al diseño de experiencias. Y el diseño de experiencias es a través de las cuestiones formales, a través de las cuestiones sensoriales, a través pues, de la cuestión perceptual, incluso emocional, ¿no? Entonces, o sea, sí es un trabajo un poco complejo, pero yo creo que es muy satisfactorio porque te vuelves una persona a lo mejor un poco más sensible y muy observador y muy analítico. O sea, sobre todo eso. Pero, ¿cómo puedes empezar a generar todas esas habilidades
pues también hay que empezar como a indagar un poquito en varios temas, ¿no? O sea, como les decía, cuestiones a lo mejor de arte, incluso si nos metiéramos un poquito a analizar el estilo Art Deco desde las tendencias de las vanguardias artísticas de principios del siglo XX, empezaríamos a hacer como que toda esta conexión que viene un poquito sobre el futurismo italiano, ¿no? Por ejemplo, hablar como del constructivismo ruso, hablar del neoplasticismo, y entonces empezamos como a hilar, ¿no? Como que todas estas cuestiones temáticas, sensoriales, formales, los discursos filosóficos, que abonan también al desarrollo de precisamente de estas cuestiones, pues no solamente formales, sino sensoriales. Entonces, bueno, creo que es un tema que puede dar para mucho, pero pues que a final de cuentas nos estarían hablando como de cuestiones de características, sincretismo, identidad, lecturas de esquemas sociales, lecturas de vivencias, lecturas de experiencias personales, y bueno. No, qué interesante. Y quisiera preguntarte un tema relacionado, ¿no? ¿Qué tanto, digamos, el cine también inspira a los diseñadores de interiores? O sea, por ejemplo, a mí se me ocurre mucho este cine, ¿no? De Mauricio Garcés, de las películas de Mauricio Garcés, y mostraban, digamos, ciertos diseños de interiores en las películas, etcétera. ¿Qué tanto esto, digamos, también, no solamente está inspirado en la realidad, pero sino también el cine también inspira a la realidad? Y muchos querían tener sus casas como las que mostraban, digamos, en las películas de Mauricio Garcés, ¿verdad? En su época, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos aquí en este mismo seminario, una ponencia, ¿no? Sobre el cine de Mauricio Garcés y su relación, digamos, con la arquitectura. Entonces, en ese sentido, sí me gustaría saber qué tanto se da esto, ¿no? Por ejemplo, qué tanto desde el otro lado, ¿verdad? En el otro sentido, el cine también inspira al diseñador de interiores. Pues mira, de entrada podríamos decir que casi siempre se importan ideas, ¿no? O sea, si estamos hablando, por ejemplo, no sé, de los 50, 60, 70, en México estaba impactando mucho lo que era esta empresa norteamericana, NOL, que ellos tenían mucho estos diseños, pues ya de utilizar, por ejemplo, la silla tulipán, ¿no? Lo que les comentaba hace rato, o la Phantom. Entonces, este tipo de mobiliarios antes aquí en México pues no se veía, ¿no? O sea, incluso Knoll tiene mucho mobiliario dentro de su firma, por ejemplo, de grandes arquitectos europeos, ¿no? De la Bauhaus. Y entonces, en México, para esa época hay como que una búsqueda todavía de identidad, ojo, porque esto empezamos desde 1920, pues, bueno, digamos a la par del movimiento de la Revolución Mexicana, donde se empieza a retomar esta cuestión de lo neocolonial, el retorno a lo precolombino, y todavía surge esta necesidad de identidad en estas décadas, 50, 60, pero a la par vienen estas tendencias, por ejemplo, del pop art, ¿no? Entonces, tanto en el movimiento, digamos, artístico de vanguardia, como en el decorativo arquitectónico. Y hay una película, no sé si la han visto, creo que se llama Abajo el amor, algo así, donde precisamente los interiores están mucho tipo al pop art, ¿no? Entonces, mucho colorido, muchas formas orgánicas, y se retoman incluso en algunas películas mexicanas como un poco futurista, pero no es tan futurista, ojo, porque por ejemplo en la década de los 50 el diseño italiano estaba muy con esta idea del futurismo, que incluso venía de los años 30 con Fuller, y con esta cuestión de lo industrial, y entonces se empiezan a desarrollar estos macroobjetos, o tipo como lo de Charles Reims en la década de los 30, con estos de Unit Storage, donde un macroobjeto te puede, digamos, lo desensamblas y automáticamente tienes la cama, tienes el comedor, tienes la cocina. Lo vuelves a ensamblar y ya nada más es un objeto, ¿no? Entonces,
esto empieza sí a revolucionar un poco la dinámica de la percepción de la concepción del espacio en mexicano, porque eso se veía como todavía muy prospectivo, muy a futuro. Sin embargo, ojo, o sea, realmente estaba haciendo un diseño contemporáneo. Ahora, si me pregunta, doctor, si por ejemplo estas películas ya tipo, no sé, ahorita no he visto muchas películas, pero tipo como las de Oblivion, ¿no? Que ya son tipo realidad aumentada, a lo mejor pudieran ser como dinámicas de tangible, o sea, el elemento tangible tal vez no está, pero si usamos visores, ya la realidad es diferente, ¿no? Entonces, ya los diseños de los espacios pueden ser un espacio muy amplio, vacío, con un sillón muy cómodo o no sé, una cama o algo, donde simplemente el usuario se ponga su visor y automáticamente se transporta a una realidad, ¿no? Alterna. Entonces, la vivencia del espacio va a ser diferente y el diseño de experiencias también va a ser diferente. Entonces, en este caso, creo que ya me fui más futurista, ¿no? Pero con estas películas tipo de Mauricio Garcés, pues no era como que tan futurista porque realmente estaba haciendo a la par. Nada más en el contexto mexicano, pues sí, estábamos un poco más atrasados, ¿no? Con respecto al contexto italiano o al contexto de Estados Unidos. Ok, y en ese sentido, digamos, es muy interesante esta parte que mencionas, ¿no? Digamos, en la película, los espacios interiores, ya sea del sets o locaciones, condicionan a los personajes, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer, qué no pueden hacer, dónde pueden ir, dónde no pueden ir? Inclusive nos dicen cosas de los personajes, ¿no? O sea, nos van diciendo cómo es ese personaje, por ejemplo, si tiene la recámara, digamos, desacomodada, etcétera, ¿no? Revuelta, pues nos dice que es tal vez un personaje atormentado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y nos van diciendo cosas acerca de los personajes que no nos dicen los diálogos, que no nos dicen otro tipo de elementos dentro de esa narrativa audiovisual. En la vida real, digamos, ¿qué tan importante es el diseño de interiores para poder, digamos, tener una interpretación de la persona que habita esa casa? ¿Qué tanto, digamos, es la importancia del diseño de interiores para poder, digamos, dar cuenta, ¿no? De las personas que viven ahí, ¿no? Y cómo viven, cómo los delimitan, etcétera. Todo esto, porque parece ser que es algo que muchas veces se ve como algo menor, que están en revistas, etcétera, de arquitectura, con fotos muy bonitas, ¿no? Pero que, digamos, que yo creo que va más allá y tiene un trasfondo, pues, mucho más profundo, ¿no? Pues bueno, primero, esto de las fotografías, o sea, es malo porque realmente luego se toman sin un usuario, ¿no? Entonces eso nos dice que realmente ese espacio no es habitable porque no hay un usuario directo desde ahí. Segundo, el diseño es muy importante, o sea, tan solo en la película, y creo que no lo mencioné, cuando se ve que están precisamente viendo la tele, se ve muchas cosas tiradas, ¿no? O en las habitaciones de los niños se ve todo tirado. Y entonces ahí también, digamos, denota una falta de presencia de los padres. Posiblemente sí tienen a las personas de servicio, ¿no? Que hagan la limpieza, pero ellos no son quienes educan y no son quienes les dicen a los hijos que tienen que levantar sus juguetes, acomodarlos, etc. Entonces, nos habla precisamente de esta vida cotidiana, de estas prácticas, tanto sociales como individuales, y a lo mejor si nosotros compramos una casa que ya estaba hecha, a lo mejor nosotros ya no intervenimos propiamente en la arquitectura interior, pero sí podemos intervenir en la configuración, ¿no? Y nosotros mismos vamos delimitando de acuerdo a nuestras necesidades o pues incluso a nuestros alcances. Incluso se puede decir que hay una dialéctica entre la estructura como tal arquitectónica y la microestructura, que es a partir de estos elementos, digamos, versátiles, que son los objetos, los artefactos, el equipamiento como tal. Entonces, creo que sí es muy importante para identificar cómo es la persona, porque dependiendo de cómo esté su espacio, pues también es una lectura, ¿no? De su personalidad.
Incluso yo creo que ahorita muchos se pueden hacer un planteamiento más analítico o reflexivo, sobre todo porque hemos pasado más tiempo en casa, ¿no? Posiblemente antes el tiempo que estábamos en casa pues era muy contado y para actividades muy específicas, no sé, como dormir, despertarte, bañarte, arreglarte, desayunar algo y luego hasta en la noche cenar, ¿no? Entonces a lo mejor uno tenía ya como que su rutina muy establecida, de repente se nos rompe y entonces toda esta estructura pues modifica, ¿no? Nuestros hábitos, el espacio, empezamos a identificar que ciertas cuestiones no funcionan. Ejemplo, ahora no solamente tenemos la computadora, tenemos, no sé, el iPad, tenemos otro monitor, tenemos la impresora, tenemos el módem, o sea, todo conectado y entonces ahí se empiezan a hacer, se identifican problemáticas de que no tenemos los suficientes contactos para solventar esa necesidad, ¿no? O de que la ventilación no es suficiente o de que la iluminación natural es escasa, hablando incluso cuestiones de ergonomía, o sea, no solamente en el diseño de muebles, sino con estas cuestiones de cómo generamos estas orientaciones de entradas de iluminación natural, diseño de luz artificial, cuestiones de la ventilación, cuestiones a lo mejor de pues identificar estas áreas de oportunidad, subdividiendo los espacios, ¿no? Porque a lo mejor en una casa pequeña o un departamento tiene que vivir una familia de 4 o 5 personas y las 4 o 5 personas a su vez tienen actividades, ¿no? Entonces, ¿cómo también puedes empezar a generar estos microespacios y microambientes, sobre todo, pues para cubrir esas necesidades, cubrir las actividades, permitir esta interacción entre lo público y lo privado, porque ahorita estamos, vaya, los que prendemos la cámara estamos invadiendo la intimidad de la otra persona y viceversa. Entonces, pues sí creo que el diseño de interiores es muy importante y con esta situación de la pandemia creo que viene a revolucionar un poquito más la conciencia, ¿no? de la importancia que tiene. O sea, no solamente dejarlo como la parte decorativa o si se ve bien o si se ve mal, no. Es cuestión también de salud. Entonces, ¿no? Y comparto mucho tu reflexión, ¿verdad? Porque esta pandemia, digamos, el uso de los espacios interiores se hizo, digamos, algo indispensable, vamos a decir así, porque estábamos muy acostumbrados a compartir nuestra vida al interior del hogar con el espacio público, ¿verdad? Y fuera del hogar en general, ¿no? En otros espacios también, ya sea públicos o privados. Entonces, casi no pasábamos tiempo en casa y muchas de las deficiencias que tenía nuestra propia casa para que pudiéramos convivir sanamente entre todos los que habitaban esa casa, pues no era, digamos, la más adecuada, ¿no? A veces, digamos, no teníamos espacios adecuados o no tenemos espacios adecuados para trabajar y para estudiar todos al mismo tiempo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esto hace, ¿no? Que sí tengamos que reflexionar mucho más en este tipo de temas y su importancia. Pero como tú lo dices, sí es algo que yo quisiera recalcar, esta parte última que mencionas, ¿no? Es una cuestión de salud, ¿verdad? Gran parte de la crítica que se hace, ¿no? A cómo se ha manejado la pandemia es que sí se ha privilegiado la salud física, o sea, que nos cuidemos, se cuide la salud física de las personas y nadie puede, digamos, decir que no es importante, ¿no? Pero se han descuidado otro tipo de salud, ¿verdad? Como la salud mental, la salud espiritual, ¿no? Que también es afectada porque si estás en un lugar, y en este caso relacionarlo con la arquitectura de interiores, con el diseño de interiores, de interiorismo. Si el diseño de interiores no es el adecuado, pues tienes problemas psicológicos de diferente tipo, ¿no? Estrés, te puede dar estrés, te puede dar apatía, ¿no? Depresión, etcétera, ¿no? Porque no estás viviendo en el lugar, digamos, adecuado, y más cuando la casa, pues, demanda no solamente que vea un individuo, sino muchas veces muchos individuos con personalidades y características diferentes y necesidades diferentes. Entonces ahí la respuesta muchas veces está en este diseño de interiores, ¿verdad? Que, digamos, debe de tomarse, digamos, darle su justo valor, ¿no? Su justo valor, porque creo que lo hemos un poquito menospreciado, sobre todo en vamos a decir, en el ciudadano en general, vamos a decir así, ¿no?
Tal vez ya las personas que tienen un poco más de conocimientos o recursos económicos, pues sí, sí le han dado esa importancia que tiene, pero digamos, no así, digamos, el ciudadano en general, ¿no? Que como que lo tenía así, como que, bueno, me funciona para vivir y ya, punto, ¿verdad? Pero ya se ve que el mínimo de calidad en cuanto al diseño de interiores no necesariamente te va a llevar, ¿no?, a una calidad de vida, sobre todo en condiciones extremas, que no estamos exentos a que vuelvan a pasar, ¿eh? O sea, no es que ya ahorita ya nos libramos y ya todo salió bien, ¿no? Sino que esto pues puede volver a ocurrir, ¿no? Y eso es parte, ¿no?, la importancia de estudiar temas como el tuyo, ¿no? Claro, ¿verdad? incluso algo muy sencillo, doctor, o sea, tan solo en las noches, quitemos la situación de la pandemia, tan solo en la noche, si tenemos una fuente de luz, porque, pues, no sé, ahí tuvimos un error de cálculo o de diseño o demás, puede impactar mucho nuestro ciclo circadiano. Y entonces, a partir de ahí, o sea, nuestro cuerpo químicamente empieza a segregar sustancias o a no segregarlas, y entonces empezamos a tener todo un distorsionamiento de nuestro sistema. Entonces, eso impacta pues también en cansancio, en ansiedad, incluso a perder salud mental. Y entonces, pues no solamente, como dice, no es físico, sino de todo tipo. Y pues vaya, o sea, tan solo en eso se pueden identificar muchas situaciones, ¿no? Cosa que pues, el diseñador de interiores pues sí tiene claro como toda esta incidencia. Sí, sí, claro, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Y digamos esta rama, ¿no?, del diseño de iluminación, que tiene que ver mucho con el diseño de interiores, pues es muy importante para eso, simplemente lo que tú dices, los ciclos circadianos, que es algo, digamos, real, ¿no? Uh-huh. Que se conoce, ¿no?, que tenemos nosotros como seres humanos, ¿no? Y forma parte fundamental de nuestra salud, ¿verdad? Entonces, y que muchas veces no los consideramos, ¿no? Así de, cuando no le damos su importancia, ¿no?, que deberían de tener, y de ahí, digamos, la importancia de tener, digamos, especialistas en este ramo, ¿no?, del diseño de interiores, porque, digamos, pueden elevar, en términos generales, nuestra calidad de vida y hacer los espacios que habitamos pues, mucho más confortables, ¿verdad? Y esto, digamos, es algo muy importante, y que se nutran de otras disciplinas, como puede ser el cine, pues, es muy, muy importante, ¿no? ¿Verdad? Cómo se da, cuando está, porque podemos, inclusive a través del cine, ver cómo viven en otras partes, ¿no?, del planeta, ¿no? Cómo viven los japoneses, por ejemplo, que en esto de tener espacios pequeños son como expertos, ¿no? ¿Verdad? Son expertos en mobiliario para espacios muy pequeños, reducidos, y toda esa, digamos, arquitectura minimalista, ¿no?, que tienen, ¿no? Pues nos hablan mucho, ¿no?, de cómo se pueden vivir estas experiencias, y el cine puede, digamos, ser ese medio de comunicación al cual nosotros podemos adoptar estas ideas. Así es. Bueno, pues no me queda otra más que agradecerte, Elisa, por haber estado, digamos, con nosotros.